Sí, querido Rap. Sí, se ve. Ok. Shalom, Bueno, ¿en qué Mishnah estamos? Justamente en esa, capítulo 2, Mishnah 4. Ajá, ¿estás seguro? Sí, muy seguro. Ok, entonces estamos en Tratado de Berajot, capítulo 2, Mishnah 4. Dice la Mishnah, האומנים קוראים בראש האילן או בראש הנדבך, מה שאינן רשאים לעשות כן בתפילה. Bueno, al comienzo de este capítulo, en la conclusión de la Mishnah 1, ya nos referimos al tema de la Kavaná. O sea, ¿qué quiere decir la Kavaná? La concentración que requiere el recitado del Shema. Y en especial, el recitado del primer versículo. Nuestra Mishnah también se refiere al grado de concentración que la persona debe tener al leer el Shema Israel. Además, establece una diferencia entre la lectura del Shema y el resto de la Amida. O sea, nosotros ya aprendimos que tenemos que, cuando leemos el Shema, tenemos que estar concentrados en lo que estamos diciendo. Podemos leer el Shema sin estar concentrados, sin entender lo que estamos diciendo. Por lo tanto, la Mishnah nos dice, la Mishnah nos va a hablar qué pasa en caso que una persona está en medio de algo, si puede leer la tefilá o no. Entonces, si puede leer el Shema o no. ¿Y cuál es la halajá? Si una persona tiene que hacer la tefilá, si puede hacer algo junto o no. Entonces, nuestra Mishnah habla de los humanim. ¿Qué son los humanim? Los trabajadores. Los que están en el campo, están ahorita, su deber, su obligación, su trabajo es montar un árbol y quitar las frutas del árbol. Si llegó el tiempo de recitar el Shema, si lo pueden hacer o no. Entonces dice la Mishnah, Haumanim korin berush hailan. Los trabajadores pueden leer el Shema si están trabajando sobre la copa de un árbol. ¿Sí? Como está aquí este dibujo. Está en el dibujo, como ven en el dibujo, tienen que estar encima del árbol, están trabajando. Si pueden leer el Shema o no. Entonces dice la Mishnah, si está en la copa del árbol o encima de un muro, ¿qué quiere decir un muro? Obviamente igual, la misma idea, que una persona está en mitad de construcción, ¿ok? Y está arriba, ¿puede leer el Shema o no? Dice que sí, pero sin embargo, no tienen permitido hacer esto respecto del rezo. Si está en el rezo, no pueden hacer eso, como dice aquí el dibujo. O sea, eso está rezando la Amida del Shemona Esrei, como ven, tienen que bajar del árbol y ahí hacer su rezo, o tienen que bajar del muro y ahí hacer su rezo. Entonces, explica la Mishnah otra vez, vamos a explicar ahora lo que decimos. Que los trabajadores pueden leer el Shema si están trabajando sobre la copa de un árbol o encima de un muro. Al estar ocupados en su labor en el campo, a los trabajadores se les permite recitar el Shema estando sobre la copa de un árbol. Asimismo, ellos tienen permitido leerlo mientras permanecen encima de un muro, cuando están en plena construcción. La razón es, pero ¿cómo es que está permitido si dijimos que una persona tiene que tener la concentración correcta cuando lee el Shema y no puede ocupar de otras cosas? Pues aquí hay un permiso especial. La razón es que durante el recitado del Shema Israel, principalmente se requiere concentración en la lectura nada más del primer versículo. Si el recitado del resto del Shema no fue con concentración, igualmente se cumplió con la obligación.
Y hacer esto es posible para dichos trabajadores aun si permanecen en lo alto de un árbol o un muro, por cuanto se trata de un solo versículo. Entonces, como el Shema, el primer versículo es lo que importa, y dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, el primer versículo es lo más importante. Entonces, aun si está encima de un árbol, en la mitad del trabajo, o encima del muro, eso está bien, porque para concentrar por un versículo uno no tiene miedo y puede tapar sus ojos, decir el Shema, el primer versículo que te toma medio minuto, ahí no pasa nada y uno puede leer. Y eso es lo más importante, es el primer pasuk. En el resto del Shema ya lo puede decir, como se dice by heart, en memoria, be'al pe, en voz alta, sin tener que leer, no necesita tanto concentración. O sea, bediabad, como son trabajadores, para no hacerles quitar el tiempo de su trabajo, Hazán, nuestros sabios, le permitieron decir el primer versículo nada más, cuando están ahí en un lugar de la mitad del trabajo, sin tener que concentrar mucho, porque con eso ya cumplieron su deber. Pero, sin embargo, no tienen permiso, no tienen permitido hacer esto al respecto del rezo. O sea, el Shmona Esrei, como ustedes saben, después del Shema en la mañana, se dice Emet Ve'atziv, y después inmediatamente se dice la Amida. La Amida son los 19 bendiciones que hay que decirlo parados. Eso es la tefila, eso es la Amida. El rezo es la parte principal del rezo. O sea, esta permisión especial que les fue concedida respecto al Shema no rige respecto del rezo de la Amida, pues toda la Amida debe ser pronunciada con concentración y apego, ya que es un rezo, un pedido de misericordia. O sea, la concentración durante el rezo es importantísima. Una persona tiene que tener una mente tranquila para poder concentrar. Y una persona no puede recitar toda la amidad, todas las 19 bendiciones parado encima de un árbol, va a tener miedo, que no se caiga, o no va a poder concentrarse como debe ser. Por eso, Hazán, nuestros sabios no le permitieron al trabajador hacerlo a mitad de su trabajo encima de un árbol o de un muro. Por este motivo, en este caso, los trabajadores no pueden rezar la amidad arriba del árbol o el muro, pues al ser un rezo largo no podrán concentrarse durante todo su recitado, por temor de caerse de ahí. En consecuencia, deberán bajar del árbol o del muro para rezar toda la oración con Kavaná. Como vemos aquí en el dibujo, que tienen que bajar del árbol o tienen que bajar del muro y ahí hacer su rezo y después seguir con su trabajo. Entonces lo que vemos aquí que en ciertos casos nuestros sabios permitieron y sí entendieron la obligación del trabajador a trabajar, porque como le debe pagar, tiene que estar de acuerdo su obligación. Bueno, entonces, eso es lo que aprendimos de esta Mishnah. Otra vez, el Shema, Lejatjila, obviamente hay que decir todo el Shema sin hacer nada como aprendimos antes. Pero en caso que es un trabajador, puede leer el Shema, el primer pasuk en la mitad de su trabajo, aun si es un lugar que no puede concentrarse mucho, nada más el primer versículo que te toma 30 segundos, un minuto concentrarse y decirlo bien. El resto lo puede hacer aún en lugar que en una situación que no puede concentrar, pero el resto, la amidad, eso sí tiene que ser bien concentrado y por lo tanto tiene que bajarse del árbol o del muro donde está para poder leerlo bien. La conclusión alágica de esta Mishnah es: los trabajadores, así como el patrón, que están realizando su trabajo en lo alto de un árbol o una construcción, pueden leer el Shema en su lugar y no necesitan bajar. Así dicta el Shulchan Aruch o Rahaim, capítulo 63, punto 8. De todos modos, el Rambam dictamina
que los trabajadores deben cesar la labor mientras reciten la primera sección del Shema, a fin de que no lo lean con indiferencia. Entonces, el Rambam en Maimónides sugiere que el primer pasuk no es suficiente, tienen que leer el primer párrafo. Los trabajadores pueden rezar sobre un olivo o una palmera, y ya que como estos árboles tienen muchas ramas, es muy dificultoso subir y bajar de ellos, y se perdería mucho tiempo de trabajo del patrón. Pero del resto de los árboles deben bajar para rezar, ya que ello no conlleva tanto tiempo, y el patrón mismo debe bajar incluso del olivo o de la palmera para rezar. Entonces aquí en la construcción halakhica vemos que hay diferencia entre tipos de árboles. Si es un árbol que cuesta mucho bajar de ahí, entonces como una palmera o un olivo, entonces no tienen la obligación de bajar para rezar. Pero si es un tipo de árbol que se baja rápido y se puede subir rápido, mejor bajar y rezar abajo como dictamina la Mishnah y no hacerlo cuando están arriba. Bueno, eso es la Mishnah número 4. Tenemos un poco de tiempo más, vamos a seguir con la Mishnah número 5. La Mishnah número 5 habla de un caso que una persona está exenta de leer el Shema en la noche. ¿Por qué? Porque está ocupado de otra mitzvah. Y tenemos una regla muy interesante que dice que osek ben mitzvah, patur ben mitzvah. El que está ocupado de hacer una mitzvah está exento de la obligación de cumplir otra mitzvah otra vez. ¿En qué caso? En qué caso que no pueden cumplir los dos juntos. En el caso que una mitzvah viene al mismo tiempo con otra, y aunque si no lo cumple va a perder la mitzvah que viene su tiempo porque ya el tiempo se va a pasar, entonces si ya está ocupado en otra mitzvah que no puede ser en otro tiempo, está exento de cumplir la mitzvah. Y el caso que la Mishnah nos va a hablar, ¿cuál es el caso que una persona está ocupada de una mitzvah y está exento del Shema? Está hablando de un novio que acaba de casarse, está exento de leer el Shema en la primera noche por unos días. ¿Por qué? Porque está ocupado de otra mitzvah. Y por lo tanto, dice la Mishnah número 5. Vamos a leerla junto. No sé por qué aquí está eso. Aquí. Ya lo quité. Entonces dice la Mishnah, Hatan פטור מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. El novio está exento de la recitación del Shema en la primera noche de la boda hasta la salida del Shabbat, si aún no consumó la relación marital. O sea, la Mishnah nos explica que un novio está exento del recitado del Shema Israel en la noche de las bodas. La razón de esta extensión es porque su corazón está intranquilo y turbado por su preocupación y deseo de que todo vaya bien en la noche de bodas, y por eso no puede concentrarse durante el recitado. Sin embargo, el matrimonio a veces no se puede consumar en la noche de las bodas. En este caso, dice la Mishnah, que si todavía no se ha consumado la relación, esta extensión dura hasta el Shabbat por la noche inclusiva. ¿Qué quiere decir hasta el Shabbat? Aquí explica que en la época del Talmud, generalmente se casaban el miércoles por la noche, por lo que la citada extensión rige durante 4 noches, o sea, está exento el miércoles, jueves, viernes en la noche y el sábado en la noche, Motzai Shabbat.
Por eso dice, ad Motzai Shabbat, hasta Motzai Shabbat, hasta el sábado en la noche está exento si no cumplió esa mitzvah. Pero después de que el novio esposo pasa 4 noches con su novia esposa, aun si ellos no han consumado el matrimonio, ya se crea una relación de cercanía entre ambos, por lo cual su corazón ya deja de estar tan preocupado como estaba antes y no está exento de cumplir la mitzvah del Shema. Ahora nos cuenta la Mishnah una historia. מעשה ברבן גמליאל, שקרה בלילה הראשון שנסע. Hubo un caso con Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era uno de los tanaítas mencionados en la Mishnah, uno de los tanás. Entonces pasó con Rabban Gamliel. ¿Qué pasó? Vio Rabban Gamliel que hubo un caso con Rabban Gamliel, quien recitó el Shema en la primera noche de su boda. Rabban Gamliel sí recitó el Shema. Eso es una acción de Rabban Gamliel que contradice lo explicado anteriormente en la Mishnah. Amrulo Talmidav, le dijeron sus alumnos, Lo limadetanu Rabbenu shehatan patur mikriat Shema balayla rishon. Maestro, ¿no nos has enseñado que el novio está exento de leer el Shema en la primera noche? O sea, es una historia con Rabban Gamliel que contradice la ley de la Mishnah. Le dijeron a sus alumnos, ¿por qué no te comportas según nos has enseñado, absteniéndote de recitar el Shema a Israel? Amar lahem, les dijo Rabban Gamliel, eneni shomea lachem. Levatel mimeni malchut shamayim afilu sha'ah echad. Les contestó, yo no les hago caso a ustedes para no liberarme del yugo celestial, aunque sea solo por unos instantes. O sea, les contestó Rabban Gamliel, yo deseo ser conmigo más estricto de lo que la ley requiere, para no liberarme ni siquiera por un momento del yugo del cielo. O sea, dice Rabban Gamliel, les dice a sus alumnos, es verdad que alágicamente estoy exento, pero yo me quiero comportar un poco más estricto. ¿Por qué? Porque tengo el deseo de recibir el yugo celestial y no estoy buscando ni una excusa para poder liberarme de esta obligación que yo tengo. Por lo tanto, dice Rabban Gamliel, aunque un novio está exento de la primera noche de recitar el Shema, yo soy más estricto y sí lo cumplo más. Entonces, la halajá es que hay ciertos casos que una persona está ocupada de una mitzvah y está exento de cumplir esta mitzvah. Otra vez, como dijimos anteriormente, es nada más en caso que uno no puede cumplir las dos mitzvot al mismo tiempo. En este caso nada más uno está exento de cumplir la mitzvah. Pero vemos aquí también que hay en casos que como Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel quería ser más estricto y sí cumplir la mitzvah como debe ser, y no buscar excusas. A veces buscamos excusas para no poder cumplir la mitzvah. O sea, no estamos ocupados en eso, estamos ocupados en el otro, estamos así, estamos allá, y no queremos cumplir bien la mitzvah. Entonces, sí vemos que hay casos que uno puede ser más estricto. Hay casos que uno no puede ser más estricto porque claramente no puede cumplir la mitzvah. Cada uno, en esto hay reglas y vamos, Bezrat Hashem, a aprender bien las halajot de eso al final de este capítulo, que en la última Mishnah es más o menos la misma idea. De esta Mishnah habla de casos que una persona está exento de cumplir su obligación de leer el Shema. Ahí vamos a tener más detalles de cómo entender esta Mishnah. Entonces, resumiendo, un corto shiur, pero ya logramos mencionar dos Mishnayot. La primera Mishnah estamos hablando de casos que un obrero, un trabajador,
en qué caso puede leer el Shema y en qué caso no puede leer el Shema, en qué caso puede rezar en la mitad del trabajo, en qué manera no puede rezar en la mitad del trabajo. Y la segunda Mishnah que aprendimos, la Mishnah número 5, habla de casos que una persona está exenta de cumplir esa mitzvah de recitar el Shema como un novio en su noche de bodas. Y vimos que hay una contradicción con una historia que pasó con Rabban Gamliel, que él sí lo leyó, y él nos enseñó que hay manera que una persona aún si está exenta, si quiere ponerse más estricto encima de él, sí lo puede cumplir con gusto, porque es una mitzvah con una esencia, que es muy esencial, recibir el yugo celestial encima de uno, y que es muy, muy, muy importante para el cumplimiento de toda la Torah. Que Hashem nos ayude, que podemos concentrarnos bien y cumplir la mitzvah del Shema bien, Bezrat Hashem. Y en caso que aunque estamos exentos, que por lo menos tengamos este feeling de, ay, no quiero perder la mitzvah, y poder cumplirlo como debemos ser. Hasta luego, gracias por todos por estar acá. Bezrat Gracias, Hashem, Rabino. que Barra. Hola, Rabá, muchas gracias, Rab. bueno, Hadaku Baruch. Gracias, Noel. Todo lo bueno. Saku Toda Baruch, raba, Rabino. gracias.